Hoy tendremos la conferencia número 289 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Una vez más, vamos a ver cómo teóricamente estamos ya en 2017, hemos dejado un año atrás, pero las cosas no han cambiado mucho. Hoy hay bastantes noticias que merecen la pena conocer, y mucho. Pues bien, vamos ya a empezar directamente con ese apartado que siempre queremos que sea el primero, sobre todo para poneros un poco en sintonía para todo lo que vendrá después, con una parte al menos un poco positiva, o mucho, depende cómo, la creación de Dios. Y vamos a ver hoy dos vídeos. El primero, un vídeo muy hogareño, que quizás algunos os sentiréis muy relacionados con lo que vais a ver, en el sentido de cómo cualquier persona que tiene un animal intenta cuidarlo en su casa, y después veremos otro de un ámbito bastante mayor. Primero miremos este, una tórtola peruana doméstica que fue hallada por una persona y se la quedó en su casa. Al cabo de un tiempo, de unos meses, le compró una pareja para que no se sintiera tan sola. Por supuesto, ¿no? Ya veis, se salvó el animal, se lo tuvo en casa, y en caso concreto de esta familia que lo tiene, ha cuidado mucho de él, hasta el punto en que, ya veis, se convierte en alguien más de la familia. Pues bien, esto que lo vemos de un modo muy concreto en cualquier hogar, mirad ahora algo que trasciende bastante más el hecho de cualquier casa, de cualquier familia que pueda tener un animalito. Y es esto. Hay un lugar en el Pirineo, en la cordillera pirenaica, en nuestra misma provincia, en Girona, donde hay un lugar que le llaman Santuario Gaia, y allí se dedican a cuidar de animales que los salvan, en cierto modo, de la muerte, y los tienen allí como si fuera su auténtico paraíso. Mirad, porque es interesante ver además cómo se mueven, en qué ámbito y de qué modo los animales cuando están en verdad tan tranquilos, sin miedo a tener que terminar mal. Los distintos dos formas de cuidar también la creación de Dios, en este caso en animales. Y eso está claro, si uno llega a amar los animales, difícilmente querrá ir a comérselos porque sí, ¿verdad? Bien, pues vamos a adentrarnos ahora en el apartado de arqueología con una noticia que ha salido hoy mismo, y es esta. Excursionistas israelíes encuentran grabados de un candelabro y una cruz. Y lo curioso de esto es que ha sido hallado en el centro sur de Israel por un club de excavadores. Y cuando vieron el hallazgo, dieron enseguida aviso a las autoridades pertinentes. Pero mirad qué nos dice aquí. Mientras veis la imagen de lo que se ha hallado allí, de ese candelabro, cerca de la cueva, que fue cortada en la roca madre y usada para almacenar agua, estaba un palomar con docenas de nichos donde se levantaban las palomas. Las aves eran típicamente usadas en los ritos de sacrificio en el Templo de Jerusalén durante esta época. El grabado de menorá presenta una base de 3 patas y evidentemente representa el candelabro que estaba en el templo durante el período del Segundo Templo. Esta menorá es diferente a la que aparece en el Arco de Tito en Roma,
que fue construido en el 81 antes de la era cristiana. La segunda menorá, con su base sólida y escalonada, fue utilizada como modelo para el emblema del Estado de Israel. Es interesante porque es una diferencia que ahora, claro, falta saber cómo era realmente el original, pero evidentemente una base de otra son completamente distintas. Algo escalonado a algo con 3 patas da que pensar. ¿Sería realmente este el original, el modelo con 3 patas de apoyo? Nos podría llevar al tema de la divinidad. En fin, queda en la incógnita. Mientras tanto, mirad qué más nos dice. La menorá probablemente fue grabada en la cisterna después que fue tallada fuera de la roca, tal vez por los habitantes del asentamiento judío durante el periodo del Segundo Templo y en el momento de la rebelión de Shimón bar Kokhba. Agregó refiriéndose al líder de la revuelta judía contra los romanos entre el 135 y el 133 y 135 de la era cristiana o era común. Y la cruz fue grabada posteriormente durante el periodo bizantino, muy probablemente en el siglo IV. También se encontraron restos de edificios y escondites que datan de la época de la revuelta de Bar Kokhba, así como estructuras del periodo bizantino. Por tanto, ya vemos que cuando hay manifestaciones de cruces, en lo que se puede llegar a pensar como cristianismo auténtico, no es en verdad de los tiempos de Jesús, sino que va ya en siglos hacia adelante. Algún día también trataremos del tema de la cruz, realmente de dónde surge el utilizarlo como emblema, y veremos que no nos va a llevar precisamente a Jesucristo, sino que nos va a llevar a Babilonia. Pero en fin, todo en su momento, y no estoy negando para nada que Jesús muriese en una cruz, es otra cosa, ¿eh? Apartado para crisis con una sola noticia, porque cuando parece que las cosas se empiezan a arreglar en según qué lugares, ahora aparece esto: ¿por dónde llegará la próxima crisis? Y el director de World Competitiveness Center nos dice algo muy interesante, que puede venir por unos factores distintos. Y concretamente, mirad por qué podría llegar a venir la próxima crisis. Una burbuja del mercado de valores, sector bancario en China, que también ya veis cómo está todo, crisis energética, otra burbuja inmobiliaria, calificación de crédito y quiebras empresariales, BBB como la nueva AA, guerra y conflicto, aumento de la pobreza, liquidez e hiperinflación. Por tanto, ya vemos que por cualquiera de estos puntos puede venir otra gran crisis. En algunos lugares aún no han salido de la crisis, en otros parece ser que se van recuperando, pero la situación es la que es, todo es tan frágil que en cualquier momento ya sabéis lo que puede suceder, ¿verdad? Y ahora nos adentramos en un par de noticias que tienen que ver con Europa, pero en concreto con cuestión religiosa. Primero para Noruega. La Iglesia luterana no es más religión oficial del Estado. Todos los credos tendrán el mismo estatus a los 500 años de la Reforma. Con las nuevas reglas, aproximadamente 1.200 obispos y pastores no serán más retribuidos por el Estado, pero por los fondos de la Iglesia luterana. Oficialmente el 73% de los noruegos pertenece a la Iglesia luterana, pero solamente el 5% de los fieles participa en la vida de la comunidad, con lo cual lo van a tener un poco difícil para poderse salir a partir de ahora si dependen solo de sus feligreses. Esto evidentemente va a proporcionar, según dicen aquí, que haya la libertad religiosa, igualdad entre las comunidades, religiosas por supuesto, y la independencia de la Iglesia de Noruega. A pesar de todo, esto quiere decir que durante muchos años han estado cobrando del Estado, manteniéndose. Un poco, en definitiva, lo mismo que ha estado haciendo el catolicismo durante tantísimo tiempo en otros países. Pues ahora todo esto será en línea de igualdad y la cual cosa probablemente contribuirá a que la Iglesia luterana aún vaya a peor. Bueno, veremos qué termina sucediendo, pero es curioso que mientras en Noruega se acredita todo esto, en España sucede algo distinto. Y es precisamente esto. El Supremo rechaza implantar una casilla en la declaración del IRPF a favor de los evangélicos.
La sentencia da la razón al dictado de la Audiencia Nacional, que ya echó atrás la demanda en 2015. Según Hacienda, la casilla de la Iglesia Católica se fundamenta en un acuerdo de España y la Santa Sede. Para disponer de la misma, la instancia evangélica representativa tendría que establecer un mecanismo con el Estado. Por tanto, ¿qué sucede? Pues miremos qué nos dice aquí, porque vale la pena destacarlo. El Tribunal Supremo ha rechazado este lunes implantar una casilla en la declaración del IRPF para que los contribuyentes que lo desearan pudieran destinar el 0,7% a la Iglesia evangélica o protestante, como ocurre con la católica, al entender que no vulnera derechos fundamentales de esa confesión. En la sentencia, la Sala Tercera desestima el recurso sobre protección de derechos fundamentales presentado por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, conocida como la FEREDE, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que rechazó su demanda contra la resolución del Ministerio de Hacienda. Hacienda defendió que la casilla reservada a la Iglesia Católica se fundamenta en los acuerdos de España con la Santa Sede y que a falta de un convenio similar no era posible acceder a la petición de la Iglesia protestante. Con lo cual queda claro, si la FEREDE presiona y no lo consigue, tendrá que buscar otras formas para que finalmente les lleguen a conceder lo mismo que a la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica es igual el gobierno que haya pasado, sea de derecha, sea de izquierda o sea de centro, según dicen. Todos han tenido que ceder a lo mismo, porque hay, claro, una resolución que está ya tratado con la Santa Sede, con el Vaticano. Pero, ¿sabéis? Esto no es ninguna desgracia, al menos no debería ser ninguna desgracia para ningún protestante. Lo que es realmente vergonzoso es que los protestantes hayan querido hacer lo mismo que la Iglesia Católica. ¿Y sabéis cómo se dice eso? Chupar del bote. Sencillamente, querer que el gobierno ceda dinero, aunque sea por contribuciones como el IRPF, que todo el mundo paga en este país, o muchos al menos, y que de allí se les devolviera a sus iglesias. Las iglesias deben ser mantenidas por sus propios miembros. Y los impuestos es otra historia. Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y buscar un apoyo económico con el Estado solo lleva a tratos y pactos que lo que hacen es limitar la libertad en dar el auténtico mensaje. Y por temor se calla. No sea caso que nos cierren el grifo y así instituciones que van asociadas a iglesias protestantes, entre las cuales veréis que también hay todas estas, pero una que también está allí y es la Iglesia Adventista, saben que si cierran el grifo porque dicen lo que sería demasiado contundente en este país, sucedería que deberían cerrar quizás alguna escuela o algún lugar un poco distinto, perteneciente también a las iglesias, a la Unión de Iglesias Adventistas de España. Es una auténtica vergüenza que aún se busque el apoyo del Estado, haciendo lo mismo que ha hecho Roma durante tantísimo tiempo. Iglesia y Estado no tienen por qué ir juntos. Pero por desgracia, ya lo veis, el mensaje importa poco ante el dinero. Una auténtica vergüenza. Dios mantendrá a sus fieles y mantendrá su Iglesia del modo necesario, con el esfuerzo de cada uno. Y así debe ser siempre, y nunca buscando apoyos gubernamentales de nadie. ¿Callaremos la verdad por el dinero? Tantas veces se está haciendo y se sigue haciendo, que una vez más es una auténtica vergüenza para con Dios. Y el Señor pasará factura, por supuesto que la pasará. Y bien, nos adentramos en el apartado de profecías sobre Oriente Medio, las que además van a abarcar al resto del mundo, porque mientras en un lugar o en esa zona hay guerras, en los otros lugares seguirá habiendo terrorismo. Y con todas las implicaciones que eso conlleva en todos los ámbitos, sea económico, sea social, sea lo que sea. 2 explosiones en un mercado de Bagdad dejan varios muertos, 21, y 48 heridos.
no son pocos, ¿eh? El ministro británico dice: el Estado Islámico planea ataques masivos con armas químicas en Reino Unido. Los terroristas del Estado Islámico no tienen objeción moral en cuanto al uso de armas químicas contra la población civil, advierte el ministro de Estado de Seguridad de Reino Unido, Ben Wallace. Y así, una vez más, todos con auténtico temor. Y así empezó el año. Justo cuando empezaba el año, esa misma madrugada, aún era de noche de lleno, masacre en Estambul. Terrorista disfrazado de Papá Noel mata a 39 personas en un lugar donde se estaban celebrando, una discoteca conocida donde van los VIPs de ese lugar y deportistas de élite, etcétera, etcétera. Aún están buscándolo. Y claro, ha pasado un año, pero la situación sigue siendo la misma, ya lo veis, no ha cambiado absolutamente nada. Al menos 2 heridos tras producirse un tiroteo en una mezquita en Estambul, y también fue el mismo día. Medios locales indican que cuando el atacante abrió fuego con un rifle, varias personas estaban reunidas en el recinto para orar. ¿Y qué sucede también mientras en Siria? Oración ecuménica por la paz, en Alepo liberada, en la ciudad apenas liberada de la galaxia de grupos armados sirios y no sirios. Y aquí veis la fotografía. Había 3 dignatarios de distintas congregaciones o iglesias, los cuales se juntaron, ¿para qué? Para rezar o pedir por la paz. El ecumenismo es lo que está llevando aún con más fuerza precisamente toda esta situación en Oriente Medio. Por algo se está aconteciendo tanta cantidad de masacres, porque alguien está utilizando todo eso para decir que hay que estar unidos, que aunque se crean en cosas distintas, todos debemos estar bajo el mismo paraguas. El ecumenismo, y ya sabemos dónde nos va a llevar eso. Evidentemente todo el mundo quiere la paz, y en Siria antes había paz incluso entre distintos credos. Ahora todo eso ha saltado por los aires, y aún la cosa no ha terminado, pero esta está siendo una excusa fenomenal para que se quiera imponer el ecumenismo, cómo no, con todo su peso. Explosión de un coche bomba en Bagdad deja al menos 37 muertos. 4 muertos en 2 fuertes explosiones cerca de un aeropuerto en Somalia. Aviones turcos y rusos atacan al Estado Islámico en norte de Siria y matan 22 yihadistas. Bombardeo mata a 3 destacados líderes yihadistas en el norte de Siria y también a 5 combatientes. Mueren 3 policías y 2 yihadistas tras un asalto del Estado Islámico a 2 comisarías en Irak. Y mientras van sucediendo todas esas muertes por todos esos países, Turquía destruye 111 blancos del Estado Islámico en Siria tras el atentado de Estambul, como, diríamos, prácticamente como represalia. Y mueren, pues, 22 yihadistas. Pero también sucedió esto. Se produjo un ciberataque a la red eléctrica de Estambul antes del atentado. Ya veis que últimamente esto se está poniendo de moda, los ciberataques, con lo cual los grandes imperios, por decirlo de algún modo, de este mundo, como Estados Unidos, Rusia, China, se están blindando ante toda esta situación, pero aún y así, parece ser que con estas cuestiones tecnológicas, el que sabe es capaz de hacer bastante lo que quiera. Evidentemente esto es difícil que lo mueva solo una persona, seguramente hay un buen grupo detrás trabajando por una cuestión, y en este caso, ya lo veis, antes del atentado hubo una situación que tenía que ver con la red eléctrica, sabotaje en definitiva. Mirad si es fácil, en un momento, trastornarlo todo. ¿Por qué los medios de Estados Unidos ignoraron a las 188 víctimas de la coalición? El Pentágono tiende a considerar que es una zona muy crítica, asumiendo que habrá una cierta cantidad de víctimas colaterales, estima el exfuncionario de defensa estadounidense Michael Malouf. Mueren también víctimas, ¿cómo no? ¿De qué? De ataques que hay, también de la coalición. A veces esto no aparece tanto en los medios, pero también sucede. No solo es porque atacan unos y otros, pero no todos. Normalmente cuando hay ataques es lógico, lo que llaman daños colaterales. Tanta gente inocente que sigue muriendo
Y ya veis por qué. Turquía acusa al gobierno de Obama de apoyar el terrorismo en Siria. Ya volvemos a estar con lo mismo. Turquía cargando otra vez sobre Estados Unidos. Y, lógicamente, será difícil saber qué hay detrás de lo que está aconteciendo en Turquía, con datos clarísimos que nos digan esto está provocado por cierto... No, esto es difícil de saber, evidentemente, pero entre ellos ya veis cuál es el diálogo que denota lo que puede haber detrás. Y una cosa está clara, lo que está aconteciendo con Turquía seguirá llevando un rumbo realmente que va a impactar a este mundo. Ya veis la profecía, cómo iba sobre Turquía, y todo se está cumpliendo, vamos camino a ello. Recordad, si queréis, podéis repasar esa temática que pude presentar de Turquía en la profecía final, y veréis cómo verdaderamente estamos tomando ese camino, y realmente da que pensar. Todo está pasando para que pueda haber un conflicto aún mucho mayor de lo que es hasta ahora. Es realmente peligroso, muy peligroso. Siria, al menos 25 muertos en bombardeo contra sede de exfilial de Al-Qaeda. ¿Cuántos muertos hemos contabilizado en un momento? Ni quiero saberlo. Sabéis que hay muchas noticias además que hemos omitido de personas que están muriendo más aisladamente, 1, 2. ¿Por qué? Porque es que es el cuento de nunca terminar. Y pensad que todo en verdad, cada uno es una persona que ante Dios es eso, una auténtica persona. Y todos mueren, da igual su credo, da igual su país. ¿No tiene este mundo necesidad de Cristo? Pues bien, si había una profecía que decía que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, escrito por el apóstol Pablo bajo inspiración divina en 1 Tesalonicenses 5:3, una vez más, por si fuera poco, vuelve a aparecer el tema de paz y seguridad. Y mirad cómo no, tiene que ver con el tema de Israel. John Kerry defiende la idea de 2 estados como única forma de lograr la paz en Oriente Medio. Aún está Obama mandando, John Kerry en su gabinete. ¿Qué pasará a partir del día 20 si cogen las riendas Donald Trump? Tiempo al tiempo, pero mientras miremos cómo siguen repitiendo la frase tan claramente dicha por el apóstol Pablo. ¿Lo habéis visto? John Kerry, paz y seguridad con el tema de Israel. Todo se va acercando. Y bien, dejamos un poco todo este tema catastrófico para ir a algo que a veces tiene partes muy positivas, no todas, ya veremos. Apartado concreto, ciencia y tecnología. Y mirad precisamente por qué os decía esta última frase. El reggaetón afecta a la inteligencia artificial. Si bien esta música a muchos jóvenes les gusta y a otros que no son tan jóvenes, desde luego cualquier persona un poco con criterio cristiano automáticamente la rechaza, es lógico, solo hace falta mirar las letras, pero ya no debería ser rechazada solo por las letras, sino también por el ritmo. Y ya sabéis que los ritmos nos provocan a ciertas cosas, incluso inconscientemente. Nos extraña que todo vaya como va entre los lugares donde toda esta música es tan seguida, que como en vez de progresar a más mentalmente se vaya a menos y también a nivel moral. Pues mirad qué estudio ha salido ahora, que desde luego, y no es ninguna ciencia ficción, es cierto, mirad qué nos llega a decir. El reggaetón afecta a la inteligencia artificial. El resultado parece deberse al alto grado de complejidad algorítmica que encierra este género musical. Y ha sido un estudio que se ha hecho en verdad, donde se ha podido constatar que es capaz de afectar estos sistemas, con lo cual está hecho la inteligencia artificial, a tal punto que si ya te da que pensar, si estos aparatos quedan afectados debido a estos algoritmos, ¿qué sucede en la mente humana? ¿Y cuántos jóvenes no se están tragando todo esto continuamente?
Bueno, pues creo que todos los padres tienen una gran responsabilidad ante esto. Y sabéis que aún hay algo peor, cuando hablan del reggaetón cristiano, esto ya es de apaga y vámonos, porque realmente es indignante. ¿No son conscientes que no solo es la letra, sino incluso el ritmo lo que lleva a lo que no toca para un cristiano? Pues aquí tenéis todo el artículo, vale la pena que os detengáis a leerlo, porque no tiene desperdicio. Una vez más, Satanás va por los jóvenes. Sabe que mientras los tiene cautivados con estas cosas, su mente no va a progresar en el nivel espiritual precisamente. Va a ser todo lo contrario. En fin, la responsabilidad de los que sois padres, ya sabéis cuál es. Y si ya sois mayorcitos y aún seguís con esto, directamente tendréis que dar cuentas a Dios, porque os lo estáis malogrando de arriba abajo. Una noticia un poco distinta. La Casa Jardín de Bogotá, uno de los jardines verticales más grandes y bellos del mundo. No es precisamente como los jardines colgantes de Babilonia, que aunque tampoco se sepa exactamente cómo eran, pero mirad qué intentan hacer en una ciudad que ya veis lo que hay alrededor, edificios altos por todos lados. El edificio de 9 plantas está cubierto con una alfombra de 115.000 plantas que reciclan aguas grises y limpian el aire de partículas en suspensión equivalentes a las que emiten 745 coches. Y aquí veis las imágenes, todo lleno de color verde, al natural. Bueno, otros se pueden plantear, ¿y por qué hacer esto y no ir a vivir al campo directamente? Pues es verdad, vale más si se puede hacer eso que no tener que hacer cosas tan estrambóticas, ¿no? Pero en fin, aparte del costo que esto puede llegar a generar en un principio. Pero evidentemente, ya que hay ciudades, puede ser algo positivo. Así es Life, el parche inteligente que acaba con el estrés. Ha sido un nuevo invento. Se ha convertido en todo un fenómeno en la web. Es un parche de silicona flexible capaz de mejorar la variabilidad del ritmo cardíaco hasta en un 140% en solo 3 minutos. Y bien, si veis el vídeo, todo va evidentemente de personas que pasan por un estrés, latidos de corazón rápido, y con esto, ¡pam!, vuelve todo más a la normalidad. Ahora, apartado para Latinoamérica. Y empezamos con Brasil. Más de medio centenar de muertos deja sangriento motín en una cárcel de ese país, de Brasil. Y en México, al menos 6 muertos y varios heridos tras un ataque armado en un mercado en Acapulco. Los hechos podrían corresponder a un ajuste de cuentas con aquellos que se negaron a pagar cuotas al narcotráfico. Y también en México, más de 250 detenidos por los saqueos y el gobierno promete frenar los abusos. Actos vandálicos cometidos en el marco de las protestas por el alza del precio de los combustibles en el país centroamericano. El gobierno de la República no permitirá abusos de quienes al amparo de la subida de precios se excusan y cometen tropelías. Y la verdad es que da que pensar, ¿qué tiene que ver que suban la gasolina para que la gente se empiece a llevar televisores y otras cosas? Pero claro, la indignación es tal que, bueno, justificarse no se puede, porque esto no hay que hacerlo nunca. Pero alguna excusa hay que tener también para hacer vandalismo. Es una lástima, porque lo que no está bien, pase lo que pase, y uno esté como esté. Hay que hacer siempre el bien y no el mal. ¿No sería mejor protestar de algún otro modo? Bueno, en fin, la situación es la que es. Y la gente, una vez más, no va a buscar la tendencia hacia el bien. Pero ni ciudadanos ni gobiernos, cada vez vamos a peor en muchos ámbitos, por desgracia. No siempre, por supuesto. ¿Y por qué? ¿Recordáis? Pues porque, como decía toda la profecía, también va a ser como los días de Noé, y la tendencia no era precisamente al bien. Y ya entraremos luego en ese apartado. Mientras, guerras y rumores de guerras. El Pentágono insta a Corea del Norte a que no lo provoque con lanzamientos. Washington exhorta en un comunicado a que todos los países reaccionen y muestren a Pyongyang que el desarrollo de un misil balístico intercontinental tendrá consecuencias. Una vez más, la tensión siempre en ese borde límite entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y otra profecía, Oseas 4:3,
por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Y mirad qué noticias. El Estado investiga 6.000 peces muertos en las vías navegables del este del condado de Baltimore. Pero también sucede esto. ¿Por qué estas aves caen desde el cielo en Jersey del Sur? Pues no se explica, y caen 200 pajaritos de esta especie como si nada, como si fueran lluvia, y no es la primera vez que acontece. Miraron que no fuera por las semillas que se comieron de trigo, que tiene pesticidas y demás, pero según el análisis no debería afectarles para que aconteciera esto. Una vez más, no saben el porqué. Sequía en la zona alta mató 1.500 ovejas y 600 llamas en el departamento de Tarija. ¿Cómo no? Las profecías se van cumpliendo, animales muertos masivamente en el tiempo final. Y ahora sí, entramos en como en los días de Noé, en los días de Lot, esa maldad y tendencia a nada bueno por ningún lado, pues es lo que está preponderando, y unas reacciones que siguen sorprendiendo a muchos. Masacre de Año Nuevo en Brasil, porque así empezó también el año. Un hombre mata a 12 personas y hiere a otras 3 y después va y se suicida. Entre las víctimas se encontraban su mujer, el hijo de 8 años que tenían en común y otros familiares del atacante. ¿Hasta qué punto se está llegando, verdad? Pues si a esto añadimos accidentes, la colisión de 2 avionetas en el aire deja al menos 2 muertos en Estados Unidos, Texas. También esto, continúa la búsqueda de 17 desaparecidos en el naufragio del barco incendiado en Indonesia y viajaban más de 200 pasajeros allí. Pero también otro tipo de accidentes que a veces no se tienen en cuenta. El año 2016 cierra con 437 muertes por ahogamiento, un 5% más que en 2015. Y esto en las playas de España. Son muchas gentes, mucha persona allí que muere, fallecen ahogados cuando van teóricamente a disfrutar del sol y el agua del mar. En fin, que por muertos ya veis que no queda. Un helicóptero militar se estrella en Irak y mueren sus 4 ocupantes. En Venezuela parece ser que otro también ha caído, aún lo están buscando y no saben si han sobrevivido o no los que allí viajaban. También lluvias e inundaciones. Suben a 23.000 las personas evacuadas por las inundaciones en Malasia. Gracias a Dios, de momento parece ser que aún no se han reportado ningún muerto. También incendios. Emergencia en Chile. Voraz incendio pone en alerta roja la región de Valparaíso. Y cuando veíamos las escenas filmadas de ese lugar, la gente desesperada, ya veis las fotografías. Con vientos de más de 60 km por hora, las llamas se expanden en la zona que ya fue declarada en alerta roja y que padece una intensa ola de calor con temperaturas que dificultan las labores de extinción del fuego. Y evidentemente las imágenes hablan por sí solas. Un caos absoluto. Y bien, mientras la situación del mundo está siendo la que es, que cada semana seguimos presentando, intentamos encontrar algo que sea positivo, pero evidentemente las profecías se están cumpliendo. Y cuando vamos hacia el final de los tiempos, hasta el retorno de Cristo, que será en 2031, todo se va acelerando, nada para, y difícilmente aparecen cosas buenas, aunque las hay, gracias a Dios. Pero hablando de lo no bueno, vamos a tratar sobre precisamente noticias del Vaticano. Es una desgracia. Abre un McDonald's en un local del Vaticano a pesar del enfado del clero. La apertura de un restaurante de la conocida cadena de comida rápida en un edificio propiedad del Vaticano ha generado polémica. Y además porque en ese mismo edificio dicen que viven varios cardenales veteranos encima del local. Y declaran que es algo indignante. Es una desgracia y una aberración vender hamburguesas en Borgo Pío, en las inmediaciones del Vaticano, dicen. Bueno, yo creo que sería una aberración si ellos fueran vegetarianos y predicaran hacer lo mismo a todo el mundo. En cambio, no van en esa línea, no sé qué les parece tanta aberración entonces. Pero en fin, como siempre, las extrañas cuestiones vaticanas.
Paz en el mundo. Santuario de Fátima. Los peregrinos renovaron la promesa de amor familiar. En todas las misas con motivo del Día de la Sagrada Familia, el 31 por la noche hará la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y esto es lo que sucedió. Este año se ha consagrado esto, al Inmaculado Corazón de María. Y mirad qué nos dice aquí. Y con motivo del Año Nuevo, el 31 de diciembre por la noche, se celebrará una misa de acción de gracias en la Basílica de la Santísima Trinidad, seguida por una procesión mientras se reza el Santo Rosario hasta la Capilla de las Apariciones. Poco después, a medianoche, tocarán las campanas y se realizará la consagración al Inmaculado Corazón de María. En cambio, el domingo serán las misas con el beso a la imagen del Niño Jesús y habrá por la tarde una procesión eucarística pidiendo por la paz en el mundo. Algún día hablaremos de todo este tipo de procesiones, de dónde surgen, a ver si veis en la Biblia lo mismo por casualidad, y una vez más, todo nos va a llevar a Babilonia, sí, a Babilonia directamente. Y cuando hay consagraciones a ese Inmaculado Corazón de María, también veremos de dónde viene ese Inmaculado Corazón, y veremos quién es esa María que ellos dicen que en verdad no es la madre de Jesús, sino el papel que le otorgan, que viene ya de la antigua Semiramis. Todo eso lo veremos en su momento, al igual que la imagen del niño Jesús, que en verdad es la imagen del niño Tamuz, nada que ver. Todo en su momento. Pero mirad, ¿para qué sirve todo esto? La paz en el mundo. Se está buscando la paz en el mundo, continuamente. ¿Y se está obteniendo? No. ¿Y se va a obtener? No. Solo habrá un lapsus, un momento, antes del retorno de Cristo, que parecerá que todo sea una balsa de aceite, cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús. Pero a partir de allí se va a regirar todo otra vez y vamos a ver cómo esa paz termina en lo peor de lo peor y volverá nuestro Señor a salvar a los suyos de todas las épocas. La resurrección de los que van a ser salvos, desde Adán hasta el último que haya muerto, que Dios considere que debe ser santo, salvado por la eternidad. Se va a llevar junto a los vivos que aún estén, que van a ser muy pocos, esos 144.000 que sigan fieles a pesar de todo lo que va a suceder a su alrededor. Paz en el mundo. ¿Cómo se puede conseguir paz en el mundo si no se va al auténtico Dios? Imposible. Líder moral. Carta del Papa a los obispos. Ante pedofilia y ocultamiento, pedir perdón. Y tolerancia cero. Admirar el pesebre olvidando los crímenes contra los menores sería reducirlo a una linda fábula. Y, bueno, ya veis la imagen, una vez más, dando besos a Tamuz. Sí, a Tamuz directamente. Pero él aquí habló y hacía referencia a todo lo que está aconteciendo en este mundo de malo, prácticamente, desde prostitución, explotación. Tiene que ver con el tema de los niños, cómo no, una vergüenza todo lo que pasa en todo el mundo, que no se puede tolerar la esclavitud de niños tampoco, y va hablando y hablando, quedando como un líder auténtico de la moral en este aspecto, y que claro, si algo pasa así dentro de la Iglesia, pues hay que cortarlo. Pues luego veremos una noticia que veremos, y miradla, más de lo mismo. Acusan a un sacerdote italiano de dirigir orgías y prostitución entre sus parroquianos. La policía local ha abierto el caso después de que se registrasen quejas por parte de 3 mujeres contra el sacerdote. Pero diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? El Papa y el Vaticano no saben nada. Un sacerdote católico de la ciudad italiana de Padua, en la región de Véneto, ha sido acusado de organizar orgías en su rectoría y prostituir al menos a 15 personas, informa el diario Il Gazzettino. El párroco Andrea Contin, de 48 años, está siendo investigado por la policía por ingresos obtenidos de forma ilegal y por emplear violencia psicológica contra sus víctimas. Después de que se registrasen quejas por parte de 3 parroquianas contra el sacerdote, la policía empezó el caso, al confiscar de Contin varios vídeos que contenían imágenes de orgías grabadas en las instalaciones de la iglesia de San Lázaro. El sacerdote ha sido acusado de haber ofrecido por dinero a sus parejas femeninas a hombres a través de sitios web de intercambio de parejas.
Además, con el mismo objetivo, Contin habría organizado en varias ocasiones viajes a un balneario en Cap d'Agde, al sur de Francia. Las autoridades eclesiásticas recibieron quejas sobre Contin el verano pasado, pero no se dirigieron a la policía, con la excusa de que iban a realizar una investigación interna. Por el momento el párroco no ha sido detenido, pero ha sido suspendido del cargo. Bueno, menos mal que lo iban a cortar todo, ¿eh? Porque, como siempre, resulta que hay mandos que sí se enteran y no, vamos a abrir diligencias, buscaremos a ver qué, y todo sigue igual. Qué pocas veces se actúa de verdad, y lo hemos visto a lo largo de tantas conferencias. Qué fácil es hablar y quedar como un líder de la moral, mientras sigue pasando más de lo mismo. En fin, y si veis todo lo que había y que le han encontrado allí, vaya lista. No levantarás falso testimonio. Es algo que aparece en Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y qué es esto? Mirad también si no es interesante lo que vais a ver ahora. La neurociencia explica por qué una mentira lleva a otra. Un estudio de científicos de Reino Unido revela que la repetición del engaño hace que el cerebro pierda sensibilidad ante la mentira y se produzca una escalada de falsedades. La investigación, publicada en la revista Nature Neuroscience, proporciona evidencia empírica de cómo ocurre este proceso en el cerebro. El equipo de la University College de Londres escaneó el cerebro de 80 voluntarios mientras participaban en tareas en las que podían mentir para obtener beneficios personales. Los autores encontraron que la amígdala, una parte del cerebro asociada con la emoción, se activaba cuando las personas mentían para lograr un beneficio. La respuesta de la amígdala a la mentira disminuía con cada engaño, mientras que la magnitud de las mentiras se intensificaba. Según explica Tali Sharot, investigador de psicología experimental y coautor del trabajo, cuando mentimos interesadamente, nuestra amígdala produce una sensación negativa que limita el grado en que estamos dispuestos a mentir. Sin embargo, esta respuesta se desvanece a medida que continuamos mintiendo, y cuanto más se reduce esta actividad, más grande será la mentira que consideremos aceptable. Esto conduce a una pendiente resbaladiza donde los pequeños actos de insinceridad se convierten en mentiras cada vez más significativas, subraya. Los voluntarios del estudio, de edades que iban entre los 18 y los 65 años, participaron en una tarea que consistía en adivinar el número de monedas que había en un tarro de vidrio. Después debían enviar por ordenador a sus cálculos a los otros participantes. Esto se llevó a cabo en varios contextos diferentes. En el escenario básico, acercarse lo más posible a la cifra exacta de monedas les beneficiaría a ellos y a su compañero de juego. En otros casos, sobreestimar o subestimar la cantidad les beneficiaría a ellos a expensas de su compañero, o a ambos, o a su compañero, o solo a uno de ellos sin efecto sobre el otro. Cuando la sobreestimación de la cantidad beneficiaba a los voluntarios a expensas de su pareja de juego, la gente empezó a exagerar ligeramente sus cálculos, lo cual provocó una fuerte respuesta de la amígdala. Sus exageraciones se intensificaban a lo largo del experimento, mientras que las respuestas de la amígdala se reducían. Es probable que la respuesta embotada del cerebro ante la repetición de la mentira refleje una respuesta emocional reducida a estos actos, dice Neil Garrett, otro de los autores. Esto está en línea con la idea de que nuestra amígdala registra la aversión a los actos que consideramos malos o inmorales. En este caso, hemos estudiado la insinceridad, pero el mismo principio podría aplicarse a la progresión de otras acciones como los actos de riesgo o los comportamientos violentos, destaca. Realmente interesante este estudio, ¿eh? Muy interesante. En un principio estamos hechos para detectar la mentira y que no se puede hacer, pues no es bueno, pero ¿qué sucede? Se va haciendo, ya no hay una respuesta de la amígdala y en consecuencia ya es una costumbre. Estábamos avisados, no levantarás falso testimonio, no mentirás. ¿Por qué? Porque esto degrada.
y degrada a tal punto que se llega a un bucle en el cual ya ni uno se da cuenta de que está mintiendo. ¿No habéis conocido personas que se pasan el rato mintiendo? Yo sí. Y es extraordinario ver cómo son capaces de ir mintiendo como si nada, cuando además los otros saben que está mintiendo, pero ya casi da la sensación que se creen sus propias mentiras. Pero mirad, dice que también esto puede llevar a lo mismo en la cuestión de actos de riesgo o comportamientos violentos. La ley de Dios no está dada para fastidiar a nadie. Está dada para protegernos de nosotros mismos, del pecado que llevamos, que nos va arrastrando a lo peor. Y cuando se dice no, no, no en los mandamientos, ¡uy, qué negativo! Pero si se hace de un modo sencillo para que todo el mundo lo entienda. Gracias a Dios, incluso la ciencia da la razón a por qué los mandamientos son así. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Lo preguntó Jesús. Cuando Jesús vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Mirad estos datos. Aumentan los ingresos hospitalarios por trastornos mentales en España. Un 25% de los españoles ha padecido, padece o padecerá algún tipo de enfermedad mental. O sea, 1 de cada 4. Jerónimo Saiz, director de la Sociedad Española de Psiquiatría, dice: la crisis económica conduce a situaciones que perjudican la salud mental. La estigmatización social afecta emocionalmente a las personas que sufren algún tipo de trastorno. Hay quien achaca el crecimiento exponencial de este tipo de problemas a la crisis económica, pero según Jerónimo Saiz, jefe de servicio de psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal y portavoz de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, es difícil afirmarlo con cierta base porque los datos no son concluyentes. Es cierto que la crisis conduce a situaciones que deterioran la salud mental, como el desempleo, la pérdida del estatus económico y los desahucios. Sin embargo, tenemos la experiencia de hace unos años, cuando todo estaba bien y la patología psiquiátrica aumentó considerablemente, afirma Saiz. Por tanto, no todo es cuestión de crisis económica. ¿Y un auténtico cristiano debe llegar a tener problemas de trastornos mentales? Si cree de verdad en Dios, ¿debe tener ese tipo de trastornos? ¿Medicarse por todo esto? Evidentemente hay un problema de fe. Si uno descarga todos sus pesares y preocupaciones a Cristo y nos lo dijo que hiciéramos eso y confiáramos en Él, las cosas cambiarían mucho, pero la gente está perdiendo la fe cada vez más. Y en consecuencia, ¿qué sucede? No saben dónde agarrarse. ¿A quién recurrir? Dios ya ni cuenta. Por tanto, ¿cómo van a terminar muchos? ¿Cuántas veces hemos comentado que cada vez cuesta más encontrar personas equilibradas mentalmente? Personas que no vayan a extremos, sea hacia un lado o hacia el otro, sino que verdaderamente se muestren con templanza, con equilibrio. ¿Sabéis? El Lenguay escribió mucho, precisamente tiene un libro titulado La temperancia, que tiene que ver con todo esto, la templanza, el ser equilibrado en todo, porque cada cosa que hagamos debe ser bajo este prisma, y si vamos así, en todo seguiremos equilibrados, es una consecuencia, una cadena, pero de todo lo contrario, que es caer en el desequilibrio, nos va a llevar cada vez a peores cosas. Y cuidado, porque esto puede venir incluso por cuestiones de alimentación. Llegar a extremos en las alimentaciones llega a provocar desequilibrios, porque lo hemos vivido la gente que llevamos años en la iglesia o en la fe. Hemos visto casos de personas que deciden hacerse vegetarianos y se pasan unos extremos, suprimiendo una cantidad de alimentos tremendos que no son perjudiciales, pero para ellos sí. ¿Y cómo terminan? Más desequilibrados, hasta que a veces llegan hasta perder la fe. Y esto por hablar de nutrición, pero esto lo podemos aplicar en cualquier faceta, incluso guardando el sábado, incluso en cualquier otro aspecto. Debemos ser equilibrados. Y si sabemos que tenemos esa tendencia hacia desequilibrios, pues roguemos más a Dios y pongámonos más en sus manos para que nos dirija en todo. Y si alguien lo veis capaz de poder guiaros un poco, si sabéis que tenéis esa tendencia
y es alguien verdaderamente equilibrado, recurrid para que os ayude también, porque de lo contrario, esto se va a juntar con el orgullo y a Dios muy buenas. ¿Hallará fe en la tierra cuando Jesús vuelva? Ya veis, cada vez todo realmente a peor. Ahora apartado para China. Fuertes imágenes. 8 personas realizan un suicidio colectivo en el metro de Pekín. Podrían ser víctimas de un fraude financiero cometido por una empresa china comercializadora de diferentes productos de servicios. Y la verdad es que, si queréis verlo bien y si no, la verdad es que son imágenes un poco crudas. Esto pasando en pleno metro allí. Ha sido por un fraude, envenenarse así y públicamente delante de los demás es escalofriante. Morir por un fraude. Una vez más, ¿hallará fe en la tierra cuando Dios vuelva? ¿Cuánta responsabilidad tenemos los auténticos cristianos en dar el auténtico mensaje que este mundo tanto necesita? La lástima es que no lleguemos aún a muchas más personas. El mensaje debemos darlo en nuestro país y donde sea, como sea. Este mundo lo necesita urgentemente, ya lo veis. Y también en China un hombre armado irrumpe en un jardín de infancia y hiere a 11 niños. ¿Por qué? Ni se sabe. Y bien, y ahora una noticia curiosa que han encontrado en Japón. Y es esto: los guerreros japoneses ocultaban su verdadera fe, hallan símbolos cristianos en espadas samurái. Se presume que durante las políticas anticristianas del siglo XVI en Japón, muchos de ellos ocultaron en sus armas sagradas iconos religiosos no pertenecientes al budismo. Mirad esto. Investigadores japoneses descubrieron símbolos cristianos en las empuñaduras de varias espadas samurái que datan aproximadamente del siglo XVI. El hallazgo demuestra que muchos de ellos ocultaron sus verdaderas creencias, según informa el diario japonés Asahi Shimbun. Para el estudio, las 367 espadas con la que cuenta el Museo Sabada Miki Kinekan en la prefectura de Kanagawa fueron examinadas por Yuiko Nakanishi, presidente del grupo Nihon Token Ozonkai, una asociación sin ánimo de lucro para la preservación de las espadas japonesas. De esta forma, se estimó la época de fabricación en función de factores tales como el diseño, los materiales y la técnica utilizada para su producción. Los resultados demostraron que más de 10 de estas armas ancestrales con iconografías cristianas fueron usadas probablemente durante el periodo Sengoku de 1467 a 1568, cuando era conocido que muchos guerreros profesaban esa religión, mientras que otras 30, se cree, fueron fabricadas después de que el soberano feudal Toyotomi Hideyoshi impusiera el budismo durante sus políticas anticristianas en 1596. Los diseños cuidadosamente camuflados incluyen cruces, crucifijos y otros símbolos religiosos. Aquí los tenéis. Según un portavoz del museo, el análisis demuestra que muchos samuráis mantuvieron su fe profunda a pesar de ser perseguidos por sus creencias, dado que los adornos en las empuñaduras de estas espadas eran considerados por los samuráis como los más importantes de toda el arma. Es extremadamente raro encontrar símbolos cristianos ocultos en espadas utilizadas después de la adopción de las políticas anticristianas, subrayó. Y bien, esto da que pensar, porque, ya sabéis, en Japón llegó ¿quién? Pues sí, llegaron cristianos, también llegaron jesuitas. Y da que pensar que los guerreros samuráis se convirtieran al cristianismo, pero que aún y así utilizaran aún sus espadas, evidentemente no para ir a cortar leña. ¿Qué enseñaron? ¿Qué mensaje les llegó para hacer esto? Desde luego da que pensar. Pero bien, sorprende, samuráis cristianos, algo que tantos podemos ignorar, ¿no? Pues esto es historia, también el cristianismo llegó allí. ¿En qué modos? Eso ya es otra historia. Apartado para la ONU.
Antonio Guterres asume la Secretaría General de la ONU. ¿Y qué dice? Hagamos que 2017 sea un año para la paz. Pues, en fin, la paz debe ser nuestra meta y nuestro guía, ha declarado el nuevo secretario general de Naciones Unidas, instando a ciudadanos, gobiernos y líderes a esforzarse por superar las diferencias. Ya sabemos que este año va a haber algo muy importante, y es ese ecumenismo con el protestantismo después de esos 500 años de reforma desde Lutero. ¿Tendrá que ver algo con esto? ¿Tendrá que ver también ese año dedicado al corazón inmaculado de María? Ya sabéis que cuando se habla de esto, normalmente viene todo lo contrario, ¿eh? Bueno, en fin, veremos qué termina sucediendo, pero tal como ha empezado ya el día 1 de enero, no lleva muy buenas perspectivas que digamos este año tampoco, ¿eh? Pero mirad, otra cosa curiosa, nuevo orden mundial. ¿En qué consiste? AMLO y Jeremy Corbyn se reúnen y hablan sobre un gobierno mundial basado en la justicia y la fraternidad. Y los veis a los dos con camisa blanca. Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, se reunió este día con Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista del Reino Unido, en la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, México. Y allí, ¿qué hablan? Pues deciden esto. Hablamos ampliamente sobre el hermoso sueño de hacer realidad un gobierno mundial basado en la justicia y la fraternidad. Vaya mensajito, ¿eh? Vaya mensajito. Los planes de los jesuitas que promueven, mira por dónde, la masonería también, dichos en pocas palabras, por dos dirigentes de ámbito político de dos lugares distintos. Y a eso es a lo que vamos, porque van a llevar a ese mundo, ¿a qué? A un nuevo orden mundial, en el cual habrá una cabeza. Y claro, si ya veis que van de camisa blanca hablando de esto, pues será también un señor que irá de blanco, ¿no? El que estará por encima de este gobierno mundial. Vaya que no. Ahora apartado para control. Mirad, me llegó esto y os lo muestro. Doy las gracias a Omar, un colaborador habitual nuestro, que me dijo sobre este videojuego que yo no tenía ni idea de su existencia, y me describió esto. Saludos, Víctor. Este es el vídeo de introducción de un juego muy popular hoy en día llamado Watch Dogs 2. A pesar de ser un videojuego, prácticamente nos está diciendo el nivel de control que las ciudades inteligentes del futuro van a tener y que ya están empezando a implementar poco a poco. Pues bien, vamos a ver precisamente el vídeo de Watch Dogs 2, Nuevo Orden Mundial, Futuro o Ficción, y es la intro de ese vídeo. Bueno, la introducción apunta a algo que para muchos es como ciencia ficción, pero ya está siendo una realidad prácticamente en todo lo que llegan a comentar. No somos conscientes, pero hay un control prácticamente absoluto ya de todo. ¿Y qué sucede? Que la gente encima, ¿qué hace? Pues ir a vivir a las ciudades. Y cuanto más grandes y populosas, parece que ser que aún les atrae más. Y van abandonando el campo, van abandonando los pueblos, van abandonando los lugares donde no hay mucha aglomeración. Se van añadiendo a todo esto. Y ya sabéis, al final verdaderamente va a haber un control absoluto. Y recordemos que todo esto tendrá que ver también con algo. Una marca que todo el mundo deberá llevar. Y si no, pues ni compras ni vendes. Y la vas a llevar si aceptas pasar por ese nuevo orden mundial que llevará instaurado el domingo como día de reposo. En fin, videojuegos sí, pero desde luego lo que apuntan, muy real. Apartado para paganismo, con una noticia que, como mínimo, es curiosa. Un director de orquesta hace llorar a los niños. Finaliza todo el acto y dice: Papá Noel no existe. Giacomo Loprieno pronunció esa frase ante un público compuesto mayormente por niños a los que hizo llorar. Y claro, pues ya os podéis imaginar que prácticamente no se lo han comido a mordiscos, pero lo han dejado al nivel de lo más bajo, e incluso después de que la empresa que lo contrató decía que es una declaración personal suya, que ellos no querían saber nada con esto, debido a la presión que hubo, pues reemplazaron al músico. Y ahora da que pensar esto, porque dices, ¿no levantarás falso testimonio
¿incluye hacer creer que existe un Papá Noel o que los Reyes Magos son los que te traen los regalitos? Esta misma noche, en este país, muchos niños irán a ver una cabalgata de los Reyes Magos, que sí, es muy espectacular, muy bien, pero hace que los niños, cuando lleguen a casa, se tengan que ir a dormir temprano para esperar que cuando se levanten, o antes, aparezcan un montón de regalos que les han traído pues estos personajes de hace 2000 años. Y esto no es mentir. Esto no es mentir. No, es una ilusión para los niños. Ya. Y no es mejor decirles a los niños que cuando se hacen obsequios o se les compra algo, y suelen ser los padres muchas veces, lo hacen con un esfuerzo personal, que todo tiene un coste y hay que valorarlo. Pues parece ser que decir verdades provoca estas situaciones. Una vez más, deberíamos educar a nuestros hijos en la verdad, no en el paganismo absoluto, no en las mentiras, y hacerles crecer con valores auténticos cristianos y no con cosas que se han ido añadiendo que para nada son verdad. En fin, más noticias. El lado oscuro. Los mexicanos practican rituales tradicionales para atraer la suerte y la felicidad en 2017. La víspera de la llegada de 2017, algunos mexicanos practican rituales tradicionales con vistas a que el próximo año sea mejor que el anterior. ¿Y en qué consisten? Pues mirad el vídeo porque vais a ver qué cantidad de rituales llegan a ver, que llaman tradicionales, para conseguir esa suerte, esa felicidad. Y lo veis, básicamente todo está basado en paganismo, espiritismo del más absoluto, haciendo limpias que llaman, y todo mezclado con cristianismo. También encender velas y demás. Si la gente supiese para qué es lo de encender velas cuando no es para alumbrar algo, desde luego se darían cuenta también de muchas cosas. Incluso en el cristianismo, el encender velas, ¿sabéis de dónde viene? Sí, también de Babilonia, por supuesto, para variar. Una vez más, y la gente no se plantea que haciendo tantas cosas para que todo vaya bien, sean tan felices y tengan tan buena suerte, y después empieza el año y al cabo de nada pasan desgracias también en su hogar. ¿Qué pasa? ¿Funciona mal lo que hacen? ¿No es mejor acudir al Señor para todo y dejarse de paganismo absoluto? Satanás se pone las botas con todo esto, mientras la gente sigue con supersticiones y supercherías, y mientras otros hacen su agosto con todo esto. Qué lástima, con lo sencilla que es la palabra de Dios, con lo sencillo que es intentar buscar la verdad y seguirla, y tener una auténtica paz y felicidad que nadie te puede quitar, a pesar de las circunstancias. Se seguirán haciendo tantas cosas, porque el mundo prefiere estar sin Dios que con Dios. Sospecha, una madre mató a sus 4 hijas y se suicidó en Jerusalén. Ya me diréis también esto, por qué acontece en las mentes de algunas personas el hacer esto. Y mirad esta noticia. La reina Silvia de Suecia dice, en el Palacio Real de Estocolmo habitan fantasmas. La monarca se ha referido en un documental televisivo al emblemático Palacio de Drottningholm, que forma parte de la lista de Patrimonios de Humanidad. Y ¿sabéis qué llega a decir? Que son pequeños amigos fantasmas, que no hacen nada malo. Y además dicen, hay mucha energía en esta casa. También su hermana, la princesa Cristina, que es la hermana actual del rey del país, Carlos XVI Gustavo. Y cuando dice esto, dice, hay mucha energía en esta casa, las energías permanecen en todos los edificios antiguos que alojaron a gente durante siglos. ¿Sabéis? Esto es lo típico de la parapsicología, que en el fondo es espiritismo del más grande, pero camuflado con, no, son energías que permanecen. Pero claro, nos dice además, y lo vemos, que este es el lugar donde acontece todo esto,
si vamos a la fuente original de la noticia, que además hay muchos. Sí, sí, son pequeños, son amigos, pero hay muchos, son inofensivos, eso sí, y nos lo cuentan como si nada. Una vez más, la creencia de la inmortalidad del alma, hasta dónde lleva incluso a las personas de jerarquía, de realeza, a creer en lo que no es nada cierto, en lo que no es verdad bíblica, en lo que no lleva a Dios, sino precisamente al diablo. Y enlazando con esto, mirad también un testimonio de una colaboradora nuestra que es realmente impresionante. Me escribió diciendo esto: te quería platicar que también hace aproximadamente 2 semanas acudió a consulta conmigo una señora que traía un duelo no resuelto de un hijo que se suicidó. Pero lo más raro son las circunstancias de su muerte, ya que dice que era un chico alegre, bromista, sociable, dedicado a sus estudios, le gustaba practicar fútbol, y exactamente el día de un partido importante para él y su familia, lo encontraron ahorcado en la ventana de su cuarto. La mamá refiere que días antes había expresado algo así como deseos de desaparecer, como un comentario trivial. Pero lo que más me llamó la atención es que la madre me relató que en esa colonia se habían suscitado varios casos de suicidio en jovencitos y que, curiosamente, la mayoría habían estado relacionados con una chica de esa localidad. Después me contó que una semana antes del suicidio del chico, él había sido invitado a una fiesta a casa de esta chica, pero que cuando él regresó a casa, le comentó a su mamá que la reunión había sido muy rara, porque al parecer había sido un tipo de misa negra, lo que hizo que el chico ya no quisiera andar con ella ni volver a ir a su casa, a lo que una semana después comete el acto sin explicación. Esto fue en la ciudad de Toluca, México. No sé qué pasaría en esa casa, pero ciertamente un evento satánico a todas luces. Pues de esto me estuvo informando. Y una vez más da que pensar, porque ir a un lugar donde se hacen este tipo de cosas, quedas desprotegido de la mano de Dios. Y fácilmente, como no estés consagrado a Dios y te halles allí por circunstancias, pero tú sin querer participar de eso, puedes quedar afectado realmente de lleno con cuestiones demoníacas. Para algunos estos son tonterías. ¿Cuántas veces hemos presentado en temas de puertas dimensionales cosas así? ¿Y cuántas veces aún hay gente que cree que esto nada que ver con la realidad? Una vez más, Satanás está poniendo las botas. Está consiguiendo que, sobre todo jóvenes, empiecen a hacer cosas que tienen que ver con cuestiones satánicas. ¿Y qué sucede? Que algunos quedan ya atraídos por eso, ya no salen de esa cuestión, pero otros van allí invitados y ¿qué se encuentran? Con lo que hay. Y después, ¿quién se quita los demonios de encima? Si no se está conectado con Dios, qué fácil es terminar de estos modos. Que Dios cuide de los jóvenes y que cuide de todos. Y que, sobre todo, nosotros, que tenemos esa gran responsabilidad, digamos y advirtamos a la gente que no se pongan donde no toca y que busquen a Dios, porque de lo contrario terminarán fatal. Apartado para Israel. Desbaratan un ataque con puñal en Cualandia, la terrorista fue neutralizada. Después de esto también ha acontecido esta otra cuestión. En Haifa, un muerto y un herido en un presunto ataque terrorista. Y nosotros vamos a concluir, después de ver todas estas noticias de esta semana, con una cita de Ellen White, que esta vez está extraída de El Ministerio de Curación. Y mirad qué nos llega a decir y sobre todo cómo encaja con todo lo que hemos visto hoy. En el libro original es la página 101, en el capítulo Enseñar y curar. Vivimos en medio de una epidemia de crímenes, frente a la cual, en todas partes,
Los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Es indescriptible la corrupción prevaleciente. Cada día nos traen nuevas revelaciones de luchas políticas, cohechos y fraudes. Cada día trae su porción de aflicciones para el corazón en lo que se refiere a violencias, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y muertes alevosas. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están obrando entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo? Y mientras que abundan estos males en el mundo, es demasiado frecuente que el Evangelio se predique con tanta indiferencia que no hace sino una débil impresión en la conciencia o la conducta de los hombres. En todas partes hay corazones que claman por algo que no poseen. Suspiran por una fuerza que les dé dominio sobre el pecado, una fuerza que los libre de la esclavitud del mal, una fuerza que les dé salud, vida y paz. Muchos que en otro tiempo conocieron el poder de la palabra de Dios han vivido en lugares donde no se reconoce a Dios y ansían la presencia divina. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Esto es una revelación de Cristo. Recordemos que Lenguay escribe esto hace unos 100 años, o sea, ahora diría unos 2000 años. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Desde luego está claro que todo lo que escribió ya en ese tiempo existía y ahora ha ido a muchísimo más. Y estamos viendo cómo día a día esto no lo para nadie. Y la gente necesita de Dios, lo hemos visto a lo largo de todas estas noticias. Necesita de Dios y la auténtica verdad en Dios. Y nosotros debemos dársela. Es la única forma de poder conseguir que muchos puedan ser salvos. Y eso es lo que queremos. Maranata 2031. El Señor vuelve. Prediquemos de palabra y de ejemplo, porque el mundo lo necesita. Que Dios os bendiga.